Buenas tardes a todas y a todos, señores diputados, diputadas, invitados, señor secretario. Muchas gracias, presidenta. El acta de la sesión sexta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión séptima queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Defensoría de la Niñez, quien informa respecto de la denuncia formulada contra el delegado presidencial de Cauquenes, señor Juan Reyes Quirós, y al respecto señala que el día 19 de mayo de este año, y tras conocer la acusación contra el delegado presidencial provincial, quien habría amenazado a un estudiante del Liceo de Peyúgue para culminarla a realizar manifestaciones en dicho recinto educacional, la Defensoría recabó los antecedentes oficiales de la denuncia y tras una evaluación con la información correspondiente, corroboró que la denuncia dice relación con el delito de amenazas en contra del adolescente y no a la ocurrencia de un delito sexual como se difundió en su oportunidad, de forma como se difundió en redes sociales. En este mismo sentido, la institución señala que, debido a las facultades que le asigna la ley, el delito de amenaza no está dentro de las que le permiten interponer una querella criminal, por lo que no podrá hacerse parte del proceso judicial. Sin perjuicio de no poder intervenir judicialmente, declara la Defensoría de la Niñez que es de vital importancia poner el punto sobre el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes que debe tener cualquier autoridad. Así es como lo manifiesta mediante una declaración pública que está disponible en la página web de la Defensoría de la Niñez. Esto es en respuesta a un oficio de esta comisión, señora presidenta. Y también se recibió un oficio de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, quien remite informe solicitado en las glosas presupuestarias referidas al Servicio Nacional de Menores, que corresponden al mes de abril del año 2002. En esas glosas presupuestarias están los gastos que se han incurrido hasta esa fecha. Y finalmente un oficio reservado del Sename, el cual remite un catastro innominado de menores que pernoctan diariamente en cada centro de administración directa. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿Hay acuerdo? Sí. Acordado. Hay acuerdo. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿No? ¿No hay palabras solicitadas? Pasamos entonces a la orden del día. Presidenta. Ah, perdón. No, era asuntos varios, ¿no? Sí, sí. Ya, sí. Quiero solamente, saludar a cada uno de los presentes, a los colegas también, a quienes están conectados. Quisiera, no sé si esta es la instancia, pero solicitar en algún momento, ¿cierto?, cuando comencemos la discusión de los proyectos, poder colocar en tabla el proyecto de ley. Quiero administrar mis bienes raíces. Si se puede considerar en algún momento también en la tabla. Ya, lo vamos a... Recepcionamos su solicitud y lo vamos a revisar y a estudiar. Sí, y hago presente que también la diputada Ana María Gasmuri me lo había hecho presente también. Ya, ¿alguna otra consulta, palabras sobre asuntos varios? ¿No? Ya, entonces ahora sí pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio en segundo trámite reglamentario del proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo relativo a la obligación alimenticia que pasa a los abuelos, correspondiente al boletín número 14.761-18, cuya autoría pertenece a los diputados Cosme Mellado
y Alexis Sepúlveda, a las exdiputadas Natalia Castillo, Marcela Hernando y Patricia Rubio, y a los exdiputados Fernando Mesa, Rubén Moraga, José Pérez, Luis Rocaful y René Zafirio. Para este objeto, se acordó invitar a la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación, Verónica Dimasal, perdón, y a los diputados mocionantes del proyecto de ley. ¿Se encuentra la magistrada Dimasal? Sí, buenas tardes, presidenta. Muy buenas tardes. Agradecer su presencia, magistrada, y bueno, solicitamos nos pudiera, por favor, señalar y qué aportes usted nos puede entregar respecto del proyecto de ley en mención, en especial a temas. Yo sé que tuvimos un contacto con usted como para explicarle de qué se trata el tema, pero también nos interesa la relevancia y las implicancias procesales que pudiesen existir en relación a este proyecto, y en el caso de que se exima efectivamente después a los abuelos que se encuentran en la situación de ser beneficiarios de una pensión, llámese solidaria o pensión garantizada universal. Pero también es importante, si nos puede, por favor, ilustrar respecto de los efectos procesales y qué implicancias tiene. ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Y qué implicancias tiene para los abuelos el hecho de hacer sus presentaciones y sus descargos ante el tribunal? Gracias. Buenas tardes, presidenta, y a todos los diputadas y diputados presentes y demás invitados. Represento la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, que a través de su Comisión de Infancia y Familia ha mantenido un estudio de varios asuntos relacionados con infancia y adolescencia, participando en la discusión de diversos proyectos de ley. Como asociación, anteriormente informamos este proyecto en la comisión anterior que lo discutió, y hoy día vamos a reiterar algunos de los principales puntos allí expuestos y lo que la presidenta ha solicitado de manera específica. Además, me haré cargo de algunas de las últimas indicaciones presentadas respecto del proyecto. Primero, comenzar la exposición señalando que el derecho a alimentos es un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, considerando su especial situación de vulnerabilidad, y como tal es una obligación del Estado y de sus órganos establecer mecanismos para que se garantice este derecho a todos ellos, ya que es un derecho básico que permite la satisfacción de otros, como son la vida, integridad física y psíquica, entre otros. Tal como lo refirió el profesor Bodanovich, el derecho a alimentos es un medio a través del cual se hace efectivo el derecho a la vida. Y es así como instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, lo consagran como un derecho humano fundamental. Esto va íntimamente relacionado con lo que establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que el Estado debe atender primordialmente el interés superior del niño, debiendo asegurar a niños, niñas y adolescentes la protección y los cuidados que sean necesarios para su bienestar. Y en el artículo 6 establece que el Estado, a través de todos sus órganos, deberán garantizar en su máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. En consecuencia, el Estado de Chile, al ser parte de esta convención, es garante de estos derechos fundamentales, debiendo asegurar el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Relacionado con la materia que hoy nos convoca, la Convención de los Derechos del Niño impone además al Estado la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de las pensiones de alimentos, siendo la obligación que pasa a los abuelos de manera supletoria o subsidiaria uno de los mecanismos actualmente existentes. En cuanto al proyecto, queremos analizar los fundamentos que se tuvieron a la vista al momento de presentarlo.
El proyecto se funda en el Estatuto Normativo de las Pensiones de Alimentos, haciendo énfasis que la existencia de mínimos legales y las consecuencias que establece la legislación frente al incumplimiento, al no pago de las pensiones, pueden afectar a personas mayores, abuelos o abuelas a quienes se le impone. En este aspecto creemos necesario hacer una revisión sistémica de la normativa que rige, en especial la Ley 14.908. La Ley 14.908 en su artículo 3 nos dice que para los efectos de decretar los alimentos, si un menor los solicitare respecto de su padre o madre, se presumirá que estos tienen los medios para otorgarlo. Es decir, la presunción de capacidad solo opera cuando el demandado es el padre o la madre, no los abuelos. Y así, en ese caso, se aplican los mínimos legales del 40 o 30% de un ingreso mínimo incrementado. En el caso de una demanda hacia los abuelos, no se aplican las presunciones, no se aplican los mínimos legales. Por ley se debe acreditar, debatir y determinar la capacidad económica de este abuelo o abuela. Otro de los fundamentos del proyecto estaba dado por los apremios que podían imponer los tribunales de familia frente al incumplimiento de pensiones de alimentos. Aquí hacer ver que los apremios más gravosos, que son el arresto nocturno total, no se aplica a los abuelos y abuelas. El artículo 14 de la Ley 14.908 que regla estos apremios establece: si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, los padres, los hijos o el adoptado, el alimentante no hubiere cumplido, se podrá decretar el arresto nocturno o total. Por ende, debe existir una relación de parentesco de cónyuges o pariento filial. No está el caso de los nietos. Por ende, estas medidas más gravosas en el caso de incumplimiento tampoco se le aplican a los abuelos o abuelas. En la última modificación de la Ley 14.908, este Congreso consideró la situación de aquellos que subsisten con beneficios mínimos del Estado. Al crear el Registro Nacional de Deudores, en el artículo 35, inciso final de la Ley 14.908, estableció que aquellas personas en situación de vulnerabilidad que estén en el Registro Nacional de Deudores no serán privados de beneficios mínimos del Estado, entre los cuales se encuentran la pensión mínima garantizada. Por ende, el legislador ha tomado las medidas necesarias a fin de evitar que estas medidas gravosas de apremio puedan afectar o generar efectos indeseados en estas personas mayores por su especial condición, sin afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay que ver por qué existe esta obligación subsidiaria o supletoria que pasa a los abuelos. Y aquí están cuáles serían los efectos de aprobarse en la forma como viene planteada este proyecto de ley. La obligación alimenticia de los abuelos es de carácter supletoria o subsidiaria, por falta o por insuficiencia del obligado principal, el padre o madre. El alimentario, a través de su representante legal, debe cumplir varios requisitos y varios pasos. Primero, haber demandado al obligado o obligada principal, determinar una pensión. En el evento de que acredite que no ha cumplido o que el monto de la pensión es insuficiente para satisfacer necesidades básicas, tiene que demandar al abuelo o abuela. Y en este caso, acreditar la capacidad económica. Son los jueces de familia los llamados a ponderar la prueba, a evaluar las capacidades y determinar si cuenta o no con capacidad para responder de una pensión de alimentos. Podría perfectamente, y se da en muchos casos, que no se establezca una pensión porque la capacidad económica del abuelo o abuela es insuficiente para satisfacer sus propias necesidades. La obligación alimenticia, subsidiaria o supletoria que pasa a los abuelos, en muchas ocasiones es la única herramienta que contempla nuestro ordenamiento jurídico para asegurar en mínimo la subsistencia de niños, niñas o adolescentes cuyos padres o madres no aportan o no están. Por ejemplo, en el caso de orfandad, privación de libertad. En Chile no se ha establecido una pensión mínima garantizada tal como lo ha requerido la Asociación
y como lo obliga la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 27, número 3. Y ello es importante, sobre todo por la situación que ha salido a la luz a propósito de los retiros del 10%, el grave incumplimiento de las pensiones de alimentos, la cultura del incumplimiento en Chile. En cuanto a la redacción misma del artículo, consideramos que la forma como viene redactado tan general podría generar consecuencias indeseadas, ya que, de acuerdo a la propuesta, basta solo acreditar que se perciba una pensión básica solidaria o una pensión garantizada universal para que no pueda establecerse una pensión de alimentos subsidiaria o supletoria para este nieto o nieta que quizás está en una situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, la orfandad. Sin considerar que en los hechos existen personas que, no obstante percibir pensiones básicas solidarias, también cuentan con otros bienes o ingresos que les permiten mejorar sus circunstancias y que pueden ser acreditados durante el proceso, por lo cual nos parece acorde a una necesidad de cautelar derechos fundamentales que se limite esta restricción respecto de aquel abuelo o abuela cuyo único ingreso sea la pensión garantizada universal. Y también la indicación del señor diputado Felipe Donoso en el sentido de precisar que subsiste la obligación en el caso que estos abuelos sean los únicos alimentantes con que cuente una persona menor de 21 años. Existen dos indicaciones también presentadas que nos parece necesario mencionar. Las del diputado don Cristóbal Urruticoechea, a través de las cuales se propone agregar al artículo 235 la frase que dice: asimismo, la facultad de corregir a los hijos se extiende a los abuelos que se hagan cargo de la obligación de alimentación, según lo dispuesto en el artículo 232, y la oración final en el artículo 236, comillas, este derecho y deber preferente alcanzará a los abuelos que ante insuficiencia de los padres se hagan cargo de la obligación alimentaria según lo dispuesto en el artículo 232. Estas indicaciones entran en contradicción con lo establecido en el artículo 18 y 27, inciso segundo de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que la obligación principal de crianza y cuidado corresponde a los padres, padre y o madre, pasando a otros adultos responsables en caso de ausencia o falta de esto, a través de la entrega de un cuidado personal o tuición legal. Las facultades que se pretenden entregar con estas indicaciones son inherentes a un cuidado personal, y delegarlas a un abuelo por el solo hecho de asumir la obligación supletoria de alimentos puede afectar estos derechos, incluso desconociendo la posición que corresponde a aquel padre o madre, generalmente las madres, que sí satisfacen las necesidades y detenta el cuidado personal. Lo propuesto parece la compensación de una obligación y carga que es legal, amparada en el deber de solidaridad familiar, y también considera al niño no como un sujeto de derecho, sino como un objeto de protección, doctrina que ha sido abandonada por la Convención de los Derechos del Niño y el Comité, por las nefastas consecuencias que ha producido respecto de niños, niñas y adolescentes. Debemos ser enfáticos en cuanto a que el derecho a alimentos es un derecho fundamental de todo niño, niña o adolescente, y en consecuencia su otorgamiento no debe traer como consecuencia una contraprestación en favor de quien paga. Esto significaría negarle su carácter fundamental. Debemos recordar que las labores de cuidado en Chile son realizadas mayoritariamente por mujeres, según lo han dicho los estudios de Comunidad Mujer del año 2020, durante el año 2021, en el estudio denominado Radiografía al Hombre Cero, y pretender indicar que las facultades de corrección propias de las labores de cuidado, de un cuidado personal legal, también serán entregadas a abuelos o abuelas por aportar supletariamente al derecho a alimento, puede llevarnos a mantener una invisibilización de esta labor. Esto es en general lo que queríamos informar. Estoy disponible y estamos disponibles para cualquier consulta o otra citación que tenga la comisión. Muchas gracias, magistrado. La diputada Marta González tiene la palabra. Gracias, presidenta. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias también por la presentación tan clarificadora de la realidad que tenemos en este país. Sin duda que hay una deuda
con el tema del pago de alimentos. Es brutal la cifra del 84%, o sea, del 100% de los demandados, el 84% son deudores de pensión de alimentos y eso es brutal para las familias, para las madres, para las jefas de hogar. Tengo una consulta en cuanto a cuánto es la cantidad de abuelos que tienen esta demanda y cuánto de esa cantidad de abuelos son los que caben en la categoría de la pensión básica solidaria. Esa es mi consulta. Y saludar también a la colega Mónica, que muy atingente de estar ahí con la labor de cuidado y estar presente aquí en esta sesión. Así es que esa es la realidad también de muchas mujeres y finalmente son los niños hoy día los que necesitan esos resguardos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada González. Magistrada Lizama. Sí. A ver, primero, hacer ver que las estadísticas... Vimasal, perdón. No se preocupe, estoy acostumbrada, así que la estadística, el Poder Judicial debería tenerlas, pero objetivamente nuestro sistema de tribunales de familia no es capaz de entregar a esta fecha las estadísticas en ese punto porque no tenemos un check al momento de ingresar una causa para diferenciar causas que son contra los abuelos, abuelas o contra los padres o madres. Por ende, se va a hacer, se está trabajando junto con los avances para la implementación del Registro Nacional de Deudores en mejorar los antecedentes e informes que se pueden recoger en el sistema de tribunales de familia. Pero un número exacto, un porcentaje, no podríamos entregar. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra consulta por parte de los diputados, diputadas? Ya, entonces yo voy a hacer una consulta. Magistrada, ¿existe una indicación de carácter procesal que presentó la suscrita con el diputado y la vaca? Ya que el proyecto de ley contempla normas sustantivas, pero no procesales. Entonces, nuestra preocupación es en lo relacionado a la carga de la prueba y la carga procesal y las implicancias de que los abuelos, en caso de ser demandados, tengan que cumplir con la obligación de contratar un abogado que los patrocine y los represente en las causas. Entonces, por ello que nosotros presentamos una indicación señalando que, dándole un poco la carga al tribunal, que al momento de revisar la admisibilidad se revise, se oficia a las distintas instituciones competentes para que éstas informen, bueno, dentro de un plazo de tercero día, si el demandado se encuentra en la circunstancia descrita en este inciso. O sea, el tema de la de que los abuelos se vean en el presupuesto de que sean beneficiarios de una pensión garantizada universal o, como decía originalmente, pensión básica solidaria. Hacer presente ahí que con la ley del Registro Nacional de Deudores también se impuso a los tribunales que al momento de proveer la deuda podrá oficiar a diversas instituciones para determinar las capacidades económicas. Por ende, establecerlo desde el inicio es algo que ya nosotros deberíamos estar haciendo. Nos pone el podrá, pero deberíamos estar haciendo, y este tipo de norma ayudaría a propender una mejor interconexión con los entes públicos, con el Ministerio de Desarrollo Social, de manera de poder no tener que oficiar, sino que tener un acceso al registro y saber qué personas reciben o no una pensión básica solidaria y una serie de otros beneficios del Estado que puede ayudar en general a las pensiones de alimentos. Muchas gracias. Como ejemplo, solamente puedo agregar que nosotros ahora, al ingresar una causa, tenemos acceso al Previred, por ejemplo.
que es un ente privado, y podemos descargar las imposiciones y las cotizaciones previsionales de las personas que tienen AFP. Por ende, podemos trabajar en una interconexión para también obtener esta información del Ministerio de Desarrollo Social y ayudar a que no tenga que acreditarse por ninguna de las partes, porque esto también beneficiaría en otro tipo de causa a, por ejemplo, si el demandado es un padre o una madre. Muchas gracias, magistrada, y por su clarificadora exposición y la respuesta que nos acaba de señalar, porque además incorpora un elemento que puede ser bastante positivo en cuanto a evitar este oficio, sino que a un acceso directo, además que la tecnología en estos tiempos también apoya y podría ser posible. Nos había solicitado la palabra diputado Donoso. No. Diputado Donoso, sí, una consulta. ¿Usted está en un lugar fijo o va en movimiento en un vehículo? Voy en movimiento. Sí, lo que pasa es que por la normativa... Pero eso es para votar, no para asistir. No, sí, también es para... Sí, dice que también es para asistir, pero yo creo que si no existe inconveniente de parte de los diputados y diputadas, podríamos hacer la excepción, ¿sí? Hacemos la excepción, diputado. Muchas gracias, presidenta. La verdad que me llamó la atención lo que planteó la magistrado sobre Previred. Mi duda, solamente para ahondar en el tema, es si es que eso fue por norma o por gestión administrativa, porque si es por norma, debiéramos quizá incorporarlo. Si es por gestión administrativa, lo encuentro muy bueno y permite facilitar mucho la cosa. Magistrada. Eso fue por gestión administrativa y precisamente hemos logrado una mejor interconectividad con entes privados y no con entes públicos que requieren una mayor normativa para autorizar estas interconexiones o estos informes. Eso fue ya hace bastante tiempo con Previred y también fue muy útil en el 10% porque Previred fue el ente intercomunicador con las distintas AFP. Muchas gracias, magistrado. Bueno, esa es una oportunidad de mejora que las instituciones públicas tendrían que ser las primeras en estar conectadas, pero en fin, se puede mejorar. Perdón, Presidenta, una consulta aquí. Sí. ¿A cabalidad esto queda resuelto? ¿Queda resuelto a cabalidad esto en todos los alcances del proyecto? Digamos, de cómo justamente se accede a esa información en el ámbito público para evitar que sea la gestión de los propios interesados, digamos, porque ahí en esa burocracia es donde se nos desaparece finalmente la efectividad de las acciones, ¿no? Entonces... Exactamente, diputada. Bueno, como lo había señalado anteriormente, esta era una norma, o sea, el proyecto contempla una normativa de carácter sustantiva, no procesal. Y en la indicación que presentó el diputado Vilavaca y la suscrita es la que estaría incorporando la materia procesal. Pero claro, nosotros como sabemos que el problema es el tema de que las normas de derecho público y además que como se trata de organismos de la administración del Estado, solo pueden llevar a cabo lo que la ley expresamente les faculta. Eso nos entorpece y nos lleva a esta burocracia, a diferencia que administrativamente se podía hacer con Previred porque es una institución privada. Entonces, por eso es que nosotros colocamos oficiar a las instituciones competentes, porque eso implica tanto públicas como privadas. ¿Aló? Sí. ¿Quién pidió la palabra o no? Diputado Villarrosa por acá. Ah, diputado.
Sí, Es que como que se había quedado en mute, perdón, Presidenta. sí, si pudiera encender su cámara, por favor, diputado. Sí, claro. Deme un segundo, que aquí esta cuestión se me... Aquí está, ahí está. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ahora sí, diputado. ¿Me ven? Sí. Sigue ahí la... ¿Cómo se llama la...? Magistrada, ¿Sí? Perdón. Ya. Sí, la jueza que puso ahora amablemente, ¿cierto?, su perspectiva para este proyecto, ¿cierto? sí. Sí, aquí estoy. No sé. Perdón, ¿cuál es su nombre? Verónica Vimazal. Dime. Verónica, muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta. Sí, lo que pasa es que, a ver, las indicaciones que salen aquí a nombre del diputado Urruticoechea, en verdad las presenté yo por un error del comité, se subieron a nombre de él. Y me parece muy interesante las observaciones que ella nos hizo respecto porque efectivamente hay un riesgo de que esto se vea como una especie de compensación, de que pasando y pasando, digamos, que es un problema que ha existido siempre con el derecho a alimentos, sobre todo con las visitas, el régimen de visitas, ¿ah? Que en el fondo tú pagas y visitas, ¿ah? Que era un problema antiguo que hoy día ya, gracias a Dios, ha sido solucionado por la misma jurisprudencia, por la labor de los tribunales, separándolos como cosas distintas, precisamente porque el niño no es una cosa que se compra. Mi intención en estas indicaciones no tienen ese ánimo, en particular con la facultad de corregir, que no es la misma que es el derecho, que no es lo mismo siquiera que el derecho preferente o tener la tutela, ¿ya? Es algo menor. Pero la presenté precisamente a petición de unos abuelos que decían, oye, yo en el fondo prácticamente mantengo una pareja de abuelos de San Bernardo, mantengo a mis nietos y a mi excuñada, porque ellos perdieron a su hijo, digamos, y por eso les llegó a ellos el deber de alimento, pero en verdad no tengo ni pito que tocar en la educación de estos niños, ¿ya? Y me gustaría a veces poder siquiera corregirlos, ¿ya? Y ellos daban el ejemplo que tenía algún sentido. En el fondo decían, mira, si nosotros hubiésemos llegado a otro acuerdo, por ejemplo, podríamos haber, en vez de pagar alimentos, decían, podríamos haber pagado el colegio, que es una figura que se usa a veces. Y ahí quizás habríamos tenido de cierta manera alguna injerencia en la educación o en la formación del niño. Y hoy día, en el acuerdo en el que estamos, efectivamente no lo tenían, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que porque yo pago tengo derecho a educar, sino es que es por la misma falta de padre que en el fondo da pie al alimento, en este caso, es que yo suplo esta misma falta como abuelo. Esa es la inquietud de ellos y esa es la intención de esta indicación en particular. Ya no sé si ahí usted me puede comentar algo al respecto, quizás sigo perdido, pero se lo agradezco mucho, o sea, Verónica. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Magistrada Vimazal, perdón. A ver, primero que nada, hacer ver que la Convención y el Comité de los Derechos del Niño estableció primero toda la discusión que hay en torno a qué significa corregir y los límites que en las interpretaciones, las distintas observaciones se ha ido dando a la facultad de corregir. Y también de educar. En esos dos casos, esas facultades son inherentes al cuidado personal y tutela. Pasarlo a los abuelos, quienes no detentan el cuidado personal, puede generar serios conflictos, porque en la experiencia, y a veces uno lo dice, los abuelos, si están presentes los padres,
no tenemos por qué decir o determinar que esa madre o padre que subsiste es incompetente para tomar las decisiones de crianza o educación. Incluso la última modificación de la ley del Registro Nacional de Deudores impidió ya que pueda ofrecerse el pago del establecimiento educacional como pensión de alimentos. Ya no se puede fijar eso. ¿Por qué? Porque eso afectaba las facultades de crianza, educación, enseñanza que tenía quien detentaba el cuidado, y también ha sido utilizado muchas veces como un mecanismo para mantener una violencia o un control. Muchas veces ocurre que si nosotros le traspasamos a estos abuelos una obligación cuando el padre no paga, y a veces ese no pago es parte de una violencia económica, se lo traspasamos a los abuelos, darle a esos abuelos estas facultades de crianza y educación, puede ser mantener esta situación de violencia respecto de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay causas excepcionales, pero también hay que reconocer que el derecho les consagra a estos abuelos una manera de estar presente en la vida de los niños y poco a poco ir ganándose esa posibilidad de educar, de criar indirectamente a través de un régimen de relación directa y regular que existe y que puede ser demandado en el caso que no tengan contacto con la red extensa, porque es un derecho del niño, niña y adolescente a tener vinculación con su familia, paterna, materna, no solo con el padre o madre, sino también con la red en general. Por ende, ahí está el mecanismo que esos abuelos pueden utilizar para acercarse y tener una presencia en la vida de sus niños. Muchas gracias, magistrada. Diputada Gasmuri. Bueno, yo creo que queda meridianamente claro aquello que no corresponde a lo que se estaba señalando, pero yo, perdón, pero no puedo dejar pasar a hacer una observación y una reflexión con respecto a la indicación presentada al parecer por el diputado Irarrázaval, no Urruticoechea, como aparece acá, porque plantear la forma en que está redactada, corregir, creo que tenemos que revisar como Comisión de Familia si planteamos una indicación en que hablemos de corregir a los niños. Yo creo que eso está muy cercano a la violencia, o sea, no son los conceptos que en una Comisión de Familia se debe manejar. Lo hago para que tengamos la reflexión colectiva. No corregimos a los niños, los educamos. Perdón, señora presidenta. Gracias, diputada Gasmuri. Sí, diputado Irarrázaval. Sí, entiendo yo que este es un término que se usa en el derecho de familia y por eso es que se usó ahí, ¿no? Que como explicó de hecho la magistrada, y es dependiente de la tutela y del cuidado personal. Y aquí era una cuestión de, digamos, de especie, ¿ya? Simplemente de especie de ese género de cuidado y tutela. Ahora, yo estoy de acuerdo con, ya, digamos, yo podría perfectamente retirar, en particular, esta indicación de corregir, precisamente por lo que explicaba la magistrada, más que por un tema del término que se está usando, porque creo que es legítimo, no tiene por qué corregir, no tiene por qué ser algo violento. De hecho, precisamente la diputada Gasmuri ahora intenta corregirme y yo también estoy corrigiendo y no tiene, es un diálogo que no tiene por qué ser violento, ¿eh? Entonces, yo sepan que por lo menos esta indicación, que no sé cómo puedo enumerarla, es la número 2, ¿ya? La puedo retirar en este mismo instante, precisamente, de nuevo, por lo que dijo la magistrada, me quedó muy claro y me convence que efectivamente los abuelos pueden ejercer su derecho a corregir o incluso a influenciar ganándose el respeto de los niños precisamente a través de la relación directa y regular. Presidenta, ¿puedo solamente hacer? Sí, magistrada, por favor. Perdón, solamente hacer una mención para por qué se habla de corregir en la indicación, porque no es que sea en el derecho de familia actual el uso, sino que nuestro Código Civil mantiene esta expresión en el artículo 234 que dice los padres tendrán la facultad de corregir. Viene desde los inicios de nuestro Código Civil y ahí se ha mantenido, no se ha modificado, para hacer presente por qué se mantiene esa expresión en la indicación. Exacto. Muchas gracias, magistrada. Bueno, otro tema que
tomamos nota, sí, porque tenemos que modernizarnos, estamos en el siglo XXI. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta por parte de los señores diputados y diputadas. Bueno, en virtud de todo, de las intervenciones y también y especialmente del aporte que nos ha realizado gentilmente, y le agradezco mucho, magistrada, porque ha sido muy clarificadora su exposición, es que les propongo a los señores diputados y diputadas extender el plazo para presentar o retirar indicaciones, modificar o incorporar más indicaciones, tomando en consideración lo expuesto anteriormente. Entonces, los meto de acuerdo. ¿Hay acuerdo? Sí, Para presidenta. presentar indicaciones o modificarlas, adaptándolo a lo que vimos hoy día. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Acordado. Sí, presidente. ¿Sí? Ya. Magistrada, muchas gracias. Si gusta puede dejar, queda liberada. Gracias, presidenta. Hasta luego, y estamos disponibles para cualquier otro proyecto que necesiten alguna información. Hasta luego. Muy agradecida. Hasta luego. Muchas gracias, magistrada. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente para aclarar a los miembros de la comisión de que el plazo para presentar indicaciones va a ser hasta el próximo martes, hasta el mediodía, y la sesión próxima va a tener por objeto entonces entrar a la discusión particular de cada una de las disposiciones y las indicaciones que se hayan presentado hasta ese momento. Eso, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, este era el objetivo de la orden del día, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.